Ahí vamos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos. Mi nombre es Claudio Ongaro, soy el secretario de Investigación y Posgrado del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes. Fundamentalmente quiero darles la bienvenida. Este es un evento bastante particular y fundamentalmente por dos cosas. Por un lado, por la temática tan importante, digamos, que se va a tratar, y porque además es el primer evento que tenemos la posibilidad de organizar junto con la directora de la carrera de esta especialización, de este posgrado, que es Karina Madoni, conjuntamente con Miriam Hauerbaum, del Centro Argentino de Arte Textil, en ocasión justamente de haber inaugurado hace muy poquitos meses esta nueva carrera de posgrado que realmente nos enorgullece, que era tan necesaria, que era tan requerida y que por fin, digamos, ha dado comienzo con un éxito enorme, con una gran convocatoria, así que no tenemos más que motivos para celebrar conjuntamente la inauguración de la carrera y este primer evento que nos reúne a todos. Muchísimas gracias nuevamente a la directora de la carrera Madoni, muchísimas gracias al Centro Argentino de Arte Textil, Hauerbaum, y bueno, somos todo oídos y con mucho interés estaremos analizando y viendo un poco esta última edición del Salón Nacional. Gracias, Feda, por participar también, gracias, Matilde, somos todo oídos y gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Nosotros simplemente con Miriam Haberbaum, la presidenta del CAT, del Centro Argentino de Arte Textil, que es la institución que ha trabajado junto a nosotros, a la UNA, un poco en la convocatoria de esto, en entender que estos eventos se hacen siempre de manera conjunta, mucho mejor. Como claramente las 4 pantallas, ¿no?, lo demuestran. Había una necesidad muy grande, evidentemente, de poder dialogar en torno de este tema, que es el Salón Nacional, que a todos nos convoca desde múltiples lugares. Entonces, simplemente, digamos, este es el momento de los agradecimientos. Yo primeramente necesito agradecerle a la UNA la confianza en que cada cosa que más o menos se nos ocurre nos van dando el permiso de hacerla, a Claudio en particular, a María, mi compañera acá, que está remando esta nave enorme, y a la gente del CAT, especialmente a la comisión directiva por haberme propuesto como jurado para el Salón Nacional, y a todos los que votaron. Bueno, eso ya va fuera de uno, sin lo cual nada de esto realmente hubiera sido factible. El haber podido llegar al jurado fue casi un azar, porque yo al principio tuve que renunciar a ese honor porque iba a estar afuera del país. Después cambió la fecha del Salón Nacional, después también con Gracia íbamos a ser jurados, luego Gracia tuvo que renunciar, y entonces ahí finalmente, bueno, con Matilde hemos hecho este trabajo arduo y hermoso al mismo tiempo, con mucha justeza, ¿no?, y tratando de ser ecuánimes, de ser claros en lo que, por lo menos en esta parte simbólica que es la premiación. Nosotras con Matilde hemos participado solamente en la parte de premiación. Y, por supuesto, agradecerle enormemente a estos dos compañeros de reunión hoy, que son Feda Baeza, muchas gracias Feda, Matilde, miles de abrazos por haberse ofrecido, y ambas han sido tan generosas, porque apenas les mandé el mensaje, inmediatamente me contestaron con muchísima generosidad, sabiendo que se trataba de una universidad que queremos tanto, de la que formamos parte, FEDA forma parte de la UNA, y bueno, y sabiendo que estos espacios son súper necesarios, son casi un servicio público, y también nosotros, como hemos tenido una actuación pública, tenemos que dar cuenta, ¿no? Así me lo enseñó Alicia Romero, y así será.
espero. Así que, bueno, sin más, quisiera darle unos minutitos la palabra a Miriam Haberbaum, la presidenta del CAT, que ha sido nuestra institución compañera para este evento. Gracias, Cari, gracias. Como vos decís, también es momento de agradecer y de compartir alegrías, ¿no? Porque compartir la alegría hace que la alegría sea más grande en esta familia textil cálida y de abrazos. Y bueno, como dijeron ustedes, vos dijiste, dijo también Claudio, esta es la primera actividad que hacemos en conjunto y ojalá sea por muchas más. Y bueno, contar a la gente que no nos conoce que el Centro Argentino de Arte Textil es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1977 por artistas que trabajan por artistas, que trabajan para los artistas, de manera voluntaria, totalmente voluntaria, cuya misión es difundir el arte textil, y en esto estamos. Así que no quiero hacer más largo y agradecer a la UNA, agradecer especialmente a Karina Madoni, porque en esta situación de pandemia, cuando nos vimos de repente el CAT, y ahora qué hacemos, veníamos ya trabajando antes en un proyecto muy ambicioso con Karina, y por suerte la situación de pandemia nos encontró juntas trabajando en este proyecto, que lo tuvimos que adaptar a la virtualidad, y del cual estamos muy orgullosas. Así que por muchas actividades así más. Gracias. Gracias, Miri. Y era mientras esperábamos a Coneau también. Esperando a Coneau también era tan necesario ir armando seminarios de un nivel de posgrado, ¿no? Desde el CAT también, para que puedan tener acceso además cantidad de personas que no viven en Cava, y eso fue una maravilla que realmente en este momento es el CAT quien está ofreciendo esa posibilidad. Así que, bueno, sin más, vamos a hacer así. Primero trabajaremos desde la idea más macro del Salón Nacional y de esta edición, que la tiene Feda Baeza, sin lugar a dudas. Luego Matilde va a comentar su experiencia como jurado, que ella fue jurado en varias categorías, no solamente en textil. Ella es una gran grabadora, lo digo en público, gran, y entonces, bueno, vamos a escuchar un poquito los comentarios que Matilde también tenga sobre esto, y finalizaremos mirando todas las obras seleccionadas de la categoría arte textil, y haciendo algunos comentarios generales, y vamos a luego dar lugar a las preguntas que, como María les decía, se van a hacer vía el chat, ¿sí? Y vamos a ir eligiendo, porque si no estamos hasta Navidad, como dice Ongaro. Bueno, Feda, somos todas tuyas. Bueno, Karina y Miriam, agradecerles ante todo la invitación. Para mí, bueno, sí, acepté de inmediato porque me parece que es central poder siempre traer la palabra de cómo estamos pensando el salón, qué objetivos tienen las iniciativas que salen al público. Entonces, para mí son muy necesarias todas estas instancias, y bueno, y aquí estamos para hablar de ellas. Bueno, es un placer, compartir el espacio con Claudio, con Matilde, ay, me estoy olvidando de alguien. Con ellas. Y bueno, un poco yo quería, mi presentación no va a ser tan extensa porque me encantaría que luego tengamos también espacio para las preguntas, ¿no? Que es lo más interesante. Pero un poco, me imagino que la mayoría saben que yo asumí la dirección del Palais de Glace hace ya 1 año y medio, en un contexto muy complejo, porque es decir, todavía las obras seguimos sin sede, estamos trabajando provisoriamente en Manzana de las Luces y pensando en una mudanza al Borges. El salón se está haciendo en esta edición en 2 sedes, y de ello hablaré también. Y fundamentalmente, en un momento obviamente de desconcierto, como fue la pandemia global, de la que parece que afortunadamente estamos empezando a salir.
Entonces, en ese momento, digamos, un aspecto central, y hablo un poco de la generalidad del palais para llegar al salón, ¿no? Es decir, yo me encontré con una galería pública, una colección y una programación temporal, como tres planetas que no estaban terminando de seguir la misma órbita, ¿no? Y una de las cosas y de las evaluaciones que un poco inició mi gestión fue comprender lo que significa el legado del Salón Nacional dentro de ese esquema, ¿no? Es decir, bueno, ustedes saben, una política pública de 1911, pensaba muy desde la lógica de la generación del 80 para establecer un campo del arte nacional, en esta idea, ¿no?, de que las plataformas artísticas son un modo de construir la cultura y también, digamos, de delimitar los perímetros de un Estado en ese momento. Y hay algo que el salón tiene, y que es algo central, que es un espacio de escenificación de la comunidad. Tal vez algunos de ustedes ya me han escuchado decir esto. El Salón Nacional construye en sus elecciones, una especie de imagen del conjunto de lo social. Y un poco la pregunta fue, ¿qué es ese sustrato común que construye comunidad? ¿Qué es ese dar y repartir que construye ese espacio de convivencia? ¿Y quiénes están representados y quiénes no? Entonces, a partir de esa consideración sobre el lugar, insisto, representacional, de escenificación, que el salón tiene, que le trasciende, ¿no? Porque que comunidades accedan al salón es también un modo de acceder a la ciudadanía. Es decir, que hoy tengamos, por ejemplo, una colección pública conformada solo por 20% de identidades, por decir un caso, ¿no? Es decir, que no son, digamos, de hombres cis, es una desrepresentación dentro de esa colección. Y bueno, y el mundo del textil lo sabe muy bien, porque ha tenido y tiene una gran participación femenina y también una gran participación de las disidencias, que han encontrado el espacio de la práctica de lo textil para mostrar otras prácticas estéticas. Entonces, esa colección muestra esa parcialidad y muestra esos regímenes de exclusión que se han ido sosteniendo también en las lógicas del salón. Entonces, un poco, digamos, esta gestión empezó preguntándose por cómo ampliar esos lazos, cómo ampliar ese sustrato de lo común, sin, en algunos casos, temer a la tensión que habilita la discusión por lo común, ¿no? Es decir, hay cada tanto una dimensión de lo supranumerario, como dice Jacques Rancière, que es el cuestionamiento por el reparto, ¿no? Es decir, de qué modo digamos, se organiza ese reparto y qué voces construye y legitima. Entonces ese proceso de trabajo comenzó con una encuesta. Ustedes recordarán que, bueno, quienes se hayan inscrito o quien lo haya hecho voluntariamente el año pasado, armamos una encuesta extensa, ¿cierto? 50 preguntas, que conformaban, bueno, lo que salió en los medios más conocidos fueron nuestras preguntas sobre las identidades de género y las orientaciones sexuales, pero la verdad es que la encuesta era muchísimo más amplia, es decir, apuntaba a determinar condiciones socioeconómicas, niveles de formación, cantidades de veces que la gente se presentaba al salón, y preguntas muy concretas sobre el funcionamiento del salón, cómo juzga el sistema de las disciplinas, cuáles son los principales impedimentos que tienen para presentarse, etcétera, 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 ¿no? Es decir, una encuesta que apuntaba precisamente a darnos datos objetivos y empezar a conocer esa comunidad que se está inscribiendo y también detectar quiénes no se están pudiendo inscribir, ¿no? Es decir, en ese caso, por ejemplo, los niveles de educación que no estuviesen formalizados tienen muy poca participación dentro del salón. El salón todavía sigue siendo esencialmente un espacio por ejemplo, en la edición anterior, un 75% de las personas que se presentaron pertenecen a la ciudad de Buenos Aires. Y eso es un elemento central, ¿no? Estamos hablando de un salón nacional en el que solo el 25% de los inscriptos de la edición anterior pertenecían a las provincias. Otro aspecto central es que aún sigue siendo un espacio para personas mayoritariamente mayores de 45 años,
y mayoritariamente con la educación terciaria universitaria en adelante, ¿no? Un poco para explicitar, ¿no?, cuáles fueron nuestros objetivos en ese momento. Bueno, gracias a las distintas discusiones y tensiones que se establecieron solo a partir de la encuesta, fue mucho lo que se produjo, ¿no? Es decir, la inscripción pasada logramos superar en un 10% el último récord histórico de inscripciones, que fue en el 2015. Llegamos a un número de 2.942 personas, cuando en el 2015 ese último récord histórico había sido de 2.700, si no me equivoco, de 60 personas. Y por otro lado, logramos bajar el promedio de inscripción un 30%. Acá no se trata de una renovación generacional, se trata de ir ampliando las capas generacionales para las que el salón tiene sentido, ¿no? Es decir, si este espacio no sigue vinculándose con los artistas que están surgiendo ahora, va rumbo a la obsolescencia. Entonces la posibilidad de encontrar esas tramas de discusiones que las otras generaciones están viendo también como importantes, es un modo de lograr la pervivencia de este espacio que tiene que va a cumplir el año que viene 110 años. Y volviendo, por ejemplo, a los distintos espacios, tensibilidades que se generaron en torno a la encuesta, una de ellas, como yo mencionaba, era la encuesta sobre género e identidad sexual. Tal vez no todos están tan al tanto de cómo fue eso, pero básicamente nosotros propusimos un esquema interseccional de identidad / género, que lo construimos con activistas de la comunidad LGBT, y quien estuvo al mando de todo esto fue Marlene Guayar, que es coordinadora de educación del PALEI, que además es una persona de larguísima trayectoria dentro del campo, específicamente de discusión de la comunidad travesti trans no binaria. A partir de esa encuesta, ¿no es cierto?, que proponía cruces interseccionales, ¿no? Es decir, modos de denominación que no solo implican una identidad, una orientación, también un marco geopolítico, ¿no? Es decir, cuando a veces fue criticada la noción de marica, lo importante era saber que marica es un constructo geopolítico que se opone o se tensa con la construcción de lo gay global, por ejemplo, ¿no?, por dar solo un caso. Bueno, yo menciono esto porque, bueno, eso logró mucho apoyo dentro de la comunidad LGBT, pero también, e insisto, fue un vector de diálogo con otras generaciones que están cuestionando muy fuertemente los sistemas de género binarios. Entonces, estas estrategias, ¿no?, es decir, de darles voces, de poner en tensión los problemas que definen la contemporaneidad, de ir ampliando las capas generacionales que forman parte del salón y lo enriquecen. El Salón Nacional yo quiero que sea un espacio de diálogo diverso, porque es la diversidad en la discusión artística la que produce los mejores resultados. Es decir, los diálogos de personas diferentes son los diálogos más interesantes. Y si nosotros pensamos la práctica artística como un estado de discusión y de diálogo permanente, solo a partir de llegar a distintas comunidades a las que todavía no estamos llegando, y ponerlas todas en diálogo, vamos a lograr un espacio de discusión mucho más interesantes en términos ideológicos, pero también en términos formales, en términos de entender prácticas estéticas. Bueno, entonces, un poco esa lógica. A partir de esa encuesta, organizamos instancias de diálogo y de conversación, teniendo muy en cuenta la necesidad de establecer una importante extensión territorial en esos diálogos. Organizamos 4 ejes, uno tendientes a repensar los procesos de representación. Ustedes saben que el Salón Nacional, una de las principales características que tiene, es que partes de sus jurados son elegidos por artistas y candidatos a jurados son presentados por asociaciones, por instituciones de fomento, por espacios de formación, etc. Entonces, ese sistema de representación, esos procesos que le dan legitimidad, lo construyen un premio muy diferente al resto de los premios de arte que existen. Entonces, por eso, atender a la especificidad de un premio que también es un foro de la discusión artística era un elemento central.
Por otro lado, los procesos de federalización, ¿no? Es decir, ese 25% de artistas de las provincias nos marcan un largo camino a seguir. Poco a poco, en las últimas décadas, el Salón fue perdiendo sus redes federales, fue cada vez replegándose sobre sí mismo y perdiendo la posibilidad de interpelar esas escenas de producción artística regionales. Entonces, uno de los mandatos es fuertemente alcanzar esa representación, también desde lo territorial. Después, otra de las mesas de discusión fue sobre comunidades, ¿no? Ahí pusimos en discusión cómo el museo, cómo el salón, mejor dicho, puede interpelar a esas otras comunidades excluidas por factores socioeconómicos, por cortes étnicos. Es decir, hay que todavía considerar que quienes tienen acceso a determinadas prácticas estéticas siguen siendo segmentados por su color de piel y también por sus corporeidades. Y por eso estábamos hablando también por ejemplo, el caso de las identidades de género, como estuve comentando recién, ¿no? El problema del museo y el vínculo con esas comunidades, no solo para llegar a ellas y acercarles lo que se supone que es la cultura, sino por escucharlas y transformarse y cambiar sus conceptos de cultura. Y finalmente, el otro aspecto de discusión fue el de las disciplinas, ¿no? Es decir, cómo estaba el esquema disciplinario actualmente, qué posibilidades tiene de actualización, o qué todavía demandas están existiendo, que aún no están siendo respondidas por este sistema de disciplinas. Ese fue el cuarto punto que organizó esa serie de conversaciones que se llamó Plataforma Abierta, y que fueron 8 jornadas en las que tuvimos una excelente convocatoria. Inicialmente comenzamos con participantes de más o menos 200 personas, 250 personas en los primeros encuentros. A partir de ese proceso, digamos, de discusión en las jornadas, estamos elaborando propuestas concretas de transformaciones en este reglamento, hablando con todos los sectores y escuchándoles a todos. En esas jornadas hubo representantes de asociaciones, representantes de universidades, representantes del campo artístico, representantes de la gestión, representantes de espacios autogestionados, artistas, muchísimos artistas, de absolutamente todas las regiones del país, ¿no? Es decir, una de las preocupaciones centrales fue precisamente ese aspecto, digamos, de representación territorial que esta discusión tenía que tener. Este proceso no está saldado. Es decir, las instancias de discusión continuarán el año que viene, continuarán durante toda mi gestión, porque entendemos que el reglamento tiene que ser un elemento, un instrumento y una herramienta flexible, que tenga la capacidad de transformarse para cada una de las coyunturas. Entonces ese proceso de escucha va a seguir abierto. Otros aspectos que me parece centrales mencionar de la edición del Salón de este año fue, primero, digamos, la edición del 2019 tuvo 170 seleccionadas, gracias a la incorporación de otra sede más, que fue el quinto piso del Kirchner, que se suma a la que ya previamente estaba disponible, que es la Casa Nacional del Bicentenario. Logramos, si no me equivoco, una selección de 260 personas, es decir, incrementamos muchísimo el número y duplicamos la superficie expositiva en relación a lo que solo había en la Casa Nacional del Bicentenario. Y otro elemento central que empieza a poner en obra esta equidad territorial por la que estamos, digamos, trabajando, fue el sustentar el transporte de los artistas provenientes de las provincias, lo cual fue una inversión nada menor. Es decir, piensen que los premios del Salón equivalen a 4 millones de pesos. El transporte de las 80 obras de los artistas seleccionados de las provincias va a costar, con el viaje de regreso, alrededor de 5 millones de pesos. Para entender, digamos, lo que significa presupuestariamente el paso y la decisión política que dio la Secretaría de Patrimonio, ¿no? Dirigida por Valeria González. Entonces, una de las cosas que a mí me pone muy contenta de participar en esta gestión es ver la voluntad política que hay realmente de jerarquizar el salón,
como el espacio que es y que se merece. Y en este sentido me parece que todas las decisiones, ampliar el espacio exhibitivo, ampliar la cantidad de seleccionadas, sustentar el transporte, generar instancias de diálogo. Bueno, una de las transformaciones de esta edición fue también incorporar un cupo, un 30% de artistas de las provincias, que sigue siendo la línea en la que queremos trabajar, ¿no? Es decir, en descentralizar esta política pública para que llegue, digamos, a todas aquellas escenas regionales que justamente son las que más lo necesitan. No piensen que en la ciudad de Buenos Aires hay muchísimos premios, tal vez no en la disciplina textil, sí en otras disciplinas, eso es cierto, pero hay otras regiones del país que no cuentan con ningún tipo de infraestructura artística, que tienen comunidad artística, pero el Estado no está allí presente para formarles, para empoderarles, para darles vías de visibilidad, ¿no? Entonces, yo quiero pensar el Salón también como un gran foro territorial en el que las escenas regionales se encuentren entre sí y también produzcan ese diálogo que, insisto, me parece que es la vía del enriquecimiento de esta área. A ver, no quiero extenderme mucho más, solo decir una cosa más. Creo que finalmente sí tomé los 20 minutos, bueno, perdón. La verdad es que tuvimos un gran año dentro de la disciplina textil. Yo estoy muy contenta con la cantidad de inscripciones que se dieron, con las selecciones que se hicieron y por la calidad de las producciones. Realmente, digamos, quienes hayan recorrido el salón, creo que pueden tener una mirada muy interesante del potencial que todavía la textil tiene. Es decir, ya a nivel global, hace tiempo que la expresión de lo textil viene siendo muy importante y viene ocupando muchísimos espacios. Y desde ya yo creo que el Palais y el Salón es un lugar más que tiene que cumplir esa función en este país. Y también lo que decía, ¿no? Es decir, me parece que el textil comporta una serie de prácticas estéticas, una serie de afectos, de sentimientos, no por nada ha sido ejercido tanto por las mujeres como también por comunidades disidentes, que han encontrado en ese lugar de entramado y de interconexión un modo de repensar epistemologías diferentes a las de las grandes disciplinas del arte, y que han enriquecido con su producción esa mirada. En ese sentido yo quiero reiterar el compromiso que nosotros tenemos con el desarrollo de este lenguaje y de esta disciplina. Bueno, muchísimas gracias y perdonen la extensión. Bueno. Tenemos algunas preguntas, no sé si quieren seguir o... Sí, a ver, yo no sé, tal vez para no demorarnos tanto, tal vez podamos anotar las preguntas de todos y al final respondemos. Como Sí, quieran, me metí como coordinadora. Vamos, no, es que es así, claro. Vamos a seguir así. Ustedes, si van teniendo algunas preguntas, digo, las pueden decir. Quiero decir algo, perdón, Matilde, un minutito antes. Hemos tenido un error en la información de nuestro Zoom, que pensábamos que era para 300 personas, y es para 100 solamente. Y esto ha dejado afuera un montón de gente. Yo no les puedo explicar lo que es esto, este celular, en este momento. Yo les pido colaboración a quienes están presentes para que si saben o si están en relación a alguien que quedó afuera, que queden tranquilos que vamos a enviar el link con la grabación de toda la charla. A todes, ¿sí? Por favor, es lo único que podemos hacer a este momento. Y que la verdad lo lamentamos enormemente, pero la información fue equivocada y no pensamos, María casi se muere, se da cuenta que esto fue así. Así que yo pido 1000 disculpas, no a quienes están, sino a quienes quedaron afuera, pero si pueden, por favor, avisar esto. Nosotros tenemos los mails de todos, con los cuales vamos a enviar el link con la grabación, ¿sí? Gracias. Perdón, Karina, de esta información, porque yo tengo justamente la otra. Según me informaron de rectorado, había capacidad, y de hecho había 130 personas en un momento. No, hay 100 todo el tiempo ahora. 100 hubo todo el tiempo, sí. 100 todo el tiempo. No lo puedo cambiar ya, finge en todos lados. Lo sabremos para la próxima, sí. ¿No? En fin, bueno, cosas que pasan. Perdón, Matilde, que te demoré un poquito. Bueno, yo les cuento que tenía los currículums de ambes, pero bueno, no los leí.
Bueno, la emoción. Es gente demasiado conocida ya también, si quieren después los publicamos, pero realmente creo que no hace falta, y me disculpo también por eso. Bueno, Matilde, adelante con lo que quieras, muchas gracias, Feda. Es súper necesario saber esos posicionamientos, tenerlos claros, ¿no? Y también saber que esos posicionamientos también a veces dependen de gestiones políticas y que eso puede cambiar. O sea, también, saber que eso, es dejar sentadas ciertas bases, ¿no? Lo más duraderas posibles. Así que muchísimas gracias, Feda. Adelante, Matilde. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, realmente me pareció muy interesante. Primero quiero felicitarlos por el tema del posgrado en arte textil, que me parece un logro muy, muy importante. Justamente yo provengo del grabado, aunque he extendido mi campo de trabajo, pero sé cómo viene el tema de las disciplinas, que a veces no son, como dijo Feda, que siempre de golpe hay como una gran cantidad de presentaciones, hipotéticamente las disciplinas importantes, y después quedan otras como grabado, textil, cerámica, en otras situaciones. Bien, bueno, yo he sido jurado del Salón Nacional desde hace muchos años, yo tengo el premio del Salón Nacional. Pienso que el Salón Nacional, en sus distintas versiones que ha tenido durante todos estos años, yo lo tuve, miren, en 1985, era bastante joven y la verdad que me ayudó realmente en su momento, y el resto de mi vida me ayudó muchísimo a poder consolidar mi trabajo. Creo que el Salón Nacional, para mí particularmente, y no siempre, y creo que es una de las veces en que al escucharlo a Feda, me doy cuenta que se visualiza como el gran premio, como el premio, como el salón realmente, porque hace muchos años atrás había pocas oportunidades de salones, en este momento hay muchos concursos, pero el Salón Nacional tiene una dinámica y tiene la posibilidad de ir modificándose y actualizándose, porque escuchándolo a Feda realmente uno ve el trabajo que ha venido haciendo para poder, el Salón Nacional, que de algún modo tenía cierta cristalización en su, ya venía varios años como cristalizado, haber podido lograr una dinámica nueva. Yo sé que hay muchas demandas todavía y sé que hay muchas consultas y muchas preguntas. Por ahí vi algunas que por ahí más adelante puedo contestarlas en la noche. Pero quería comentar lo siguiente. Yo como jurado, como se dijo, los jurados son jurados, hay una porción de jurados que son jurados, digamos, oficiales, entre comillas, y luego son jurados de premiación por los artistas. En mi caso yo fui jurado de 5 disciplinas, fueron demasiadas, textil, grabado, fotografía, instalaciones, dibujo, más o menos por ahí fue la cosa. Textil realmente me interesó muchísimo. ¿Por qué? Porque yo encuentro ciertos caminos que se unen en el textil, en el grabado y en la cerámica, ¿no? Tenemos de algún modo cierto pasado parecido en este sentido. Hubo una actualización del textil, del grabado y de la cerámica en los años 60. Hubo una gran actualización, hubo un meterse en lo contemporáneo, hubo el mirar el territorio de una manera diferente. Y eso es lo que me parece que es muy interesante, que se empieza a ver en el Salón Nacional. No hay muchos salones de textil, o sea, por eso es una oportunidad muy importante el Salón Nacional, porque tiene un espacio para, como diría Rosa Esquific, la quinta disciplina, ¿no? Entonces, una de las cosas que encuentro también interesante, que yo vi como jurado, es cuando uno se trabaja el textil, pero se trabaja el textil partiendo de la génesis del textil, o sea, buscando cuál es ese elemento que comunica al artista con eso que quiere representar, con ese material que quiere trabajar, con eso que lo hace específico de esa disciplina, cambiando, ¿no? Porque, por
ejemplo, acá Gracia Cutuli, que yo veo que nos está acompañando justamente, tiene una descripción de lo textil contemporáneo que me parece muy interesante, que dice: la metáfora textil está implícita en la web. ¿Por qué? La más antigua tecnología desarrollada por el ser humano presta su símbolo a la cibernética. Web es telaraña. Según el mito, ha sido inspiración para las tempranas técnicas textiles. En el presente, sueña el arte textil con formas híbridas o mestizas que combinen técnicas, ideologías y saberes. Me parece como una descripción perfecta, realmente, ¿no? Entonces, una de las cosas que cuando trabajamos con Karina en el jurado de arte textil fue, en mi caso, y creo que en el Karina también, yo no, si bien no pertenezco al ámbito textil, pero como artista puedo verlo realmente sin problema, digamos, ¿no? Porque uno finalmente no está, o sea, a mí me interesa la apertura realmente, ¿no? Y cómo se pasa de un territorio a otro, ¿no? Eso es fundamental. Entonces fue esa delgada línea que comunicaba a esos artistas, que bueno, que habían sido seleccionados, con esa línea del textil, con esa idea del textil, porque yo con el grabado pienso, y con la cerámica también, hay que tener muy clara la idea, no, olvidémonos del tema, de la idea de cómo uno representa lo que uno en estas disciplinas especiales tiene que representar. Entonces, bueno, desde mi punto fue muy interesante el nivel, como dijo Feda, es un nivel muy bueno, ha habido una apertura, ha habido una representación importante de textiles y creo que de algún modo ampliar la comunidad artística, también como dijo Feda, siempre es importante, ¿no? Siempre es fundamental. Bueno, yo como veo que hay muchas preguntas, acá dejaría felicitando tanto a los premiados como a todos los que estuvieron representados en el salón, pero también a los que enviaron. Yo creo que el trabajo del artista es un trabajo de resistencia y que así hay que estar en este mundo que nos toca vivir, que es el arte. Bueno, ya estoy. Karina, si quieren seguir. Gracias, muchas gracias, Matilde, muchísimas gracias. Un poco con lo que vamos a seguir y para poder darle espacio a las preguntas, que es lo que más nos importa cuando abrimos este tipo de espacio. A mí me gustaría también ser breve, si bien voy a mostrar la representación textil en esto, yo quería decir como un par de cositas al respecto, ¿no? Creo que tuvimos la posibilidad este año de acceder a una variedad, pero realmente importante, ¿no? Dentro de lo que es el arte textil, había cosas realmente muy dispares, eso se agradece, ¿sí? Se agradece esa heterogeneidad. También por otro lado, uno siempre se queda pensando, ¿no? Como nos ha pasado con Matilde, al ser jurados de premiación, ¿qué es lo que quedó afuera? A mí siempre me queda esa pregunta, ¿no? ¿Cómo me gustaría ver todo lo que había quedado afuera? ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre sabemos, y la gente del arte textil que está muy acostumbrada a enviar a convocatorias y a salones, sabemos que ese quedar afuera es un lugar muy difícil. Es un lugar que hace que a veces ni siquiera se lo intente, ¿no? Entonces, de alguna manera hay dos temas que a mí me importaría presentarles hoy. Por un lado, poder hacer visible esas obras que estuvieron, algunas fotos, la verdad que no son wow, porque eran las fotos que yo iba tomando para que después tuviéramos con Matilde para poder trabajar en la premiación, y sí me gustaría ser muy clara con los criterios de premiación. Eso me parece que es lo que le debemos a la comunidad artística y a la comunidad textil, hayan o no participado del Salón Nacional. Los tres premios que se otorgaron fueron de alguna manera indiscutibles desde
desde todas las aristas desde las que uno puede preguntarle algo a una obra, ¿no? Desde el lugar técnico, que con mucho orgullo decimos en el arte textil, ese es un lugar fundamental y muy importante, no porque necesariamente tengamos que arrastrar tradiciones, ¿no? La tradición está en la innovación, por supuesto, también. Entonces, realmente, nosotros, las 3 obras que premiamos, realmente no tenían discusión, o sea, perdón, pero la verdad es que cuando las presentamos al resto del jurado, no hubo ni un sí ni un no, porque realmente tenían todos los aspectos que uno espera de una obra entera, ¿no? En el caso de lo textil, un desarrollo técnico impecable, un concepto que se alineaba perfectamente con esa técnica particular que cada uno de estas 3 artistas habían elegido, 3 artistas mujeres, o una de ellas percibida como mujer, y realmente no, fue una labor bastante fácil, esos 3 premios. Luego nos permitieron, y eso yo lo agradezco mucho, Feda, menciones, y nos permitieron poner la cantidad de menciones que quisiéramos o que necesitáramos, y esto es maravilloso, y también entender que la mención no era primera mención, segunda mención, eran 3 menciones, y esto nos permitió también con Matilde poder entender por qué razones distintas mencionábamos a 3, ¿no? Elegimos 3, porque es casi la tradición del arte, ¿no? Las 3 menciones, y bueno, ahora lo vamos a compartir y lo vamos a mirar, pero un poco tiene que ver con tomar un riesgo, ser muy potente en un posicionamiento ideológico, por ejemplo, y llevarlo a una forma muy ajustada, ¿no? Hay una obra que no podía no estar dentro de los premiados y que por muchas razones que tenían que ver con un manejo técnico impecable y también con una necesidad de decir determinadas cosas con un lenguaje muy particular. Entonces, dentro de lo textil tenemos múltiples lenguajes, lo mismo pasa en el grabado, ¿no? Esa multiplicidad de lenguajes y de técnicas que hay insertas en la categoría. Yo quiero dejar claro una posición que muchos de las artistas presentes y estudiantes conocen. Yo creo en las categorías abiertas, en las categorías flexibles, en las que se pueden superponer a otras, en las que pueden generar zonas de gran pregunta, pero yo creo en cierta especificidad. Esto que decía Matilde, eso que yo lo voy a decir desde esta materialidad, desde esta técnica, porque se dice mejor así, ¿no? Y creo que hay algo específico en lo textil. No creo que no existan las categorías, creo que lo textil tiene una manera peculiar de decir, creo que el grabado tiene una manera peculiar de decir, la cerámica, la pintura, ¿no? Son medios que no son inocentes, que ya están cargados de sentido y que cuando elegimos podemos entrar y salir de todo, del grabado, del textil, de la pintura, no hay problema, somos artistas contemporáneos, esos movimientos son inherentes, pero creo que hay algo que da vida a lo textil, que es un misterio, pero que es una particularidad, que está conformada por una cantidad de situaciones. Y yo diría, la primera de todas ellas, son los afectos, sin lugar a dudas. Lo textil es un lugar, la comunidad que genera lo textil, es una comunidad muy importante. El otro está siempre, para lo que sea, para pelearnos, para discutir, pero está, el otro en la comunidad textil existe. No, yo no diría lo mismo de la pintura, vengo del mundo de la pintura. Creo que en otras categorías o en otros géneros, si se quiere, no es tan notorio esto, y creo que la cerámica es una gran compañera. Tal vez por las penurias que ha tenido que pasar estas categorías que siempre fueron tomadas con bastante poca seriedad, y bueno, y hoy podríamos decir que además tenemos un lugar en la academia, y que para mí eso es bueno, siempre. Bueno, entonces, si les parece, a mí me gustaría pasar a mostrarles, así no nos extendemos demasiado. Vamos a ir por aquí. Y espérenme que voy moviendo la gráfica esta del Zoom, que me vuelve loca, porque si no, no veo nada del Power. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Entonces,
esta vidriera ya la conocen, ¿no? Acá yo puse algunos números, porque me parece que también son importantes. Feda también dio números, y esos números a veces arrojan una cierta claridad, ¿no? Por supuesto que solos no sirven para nada, pero fíjense, inscriptes en total 2.942, ¿no? Un número bien alto. Seleccionades 271, y yo saqué el porcentaje porque era como tremendo, era como un abismo, y bueno, es el 9,2%, ¿no? Y por supuesto que está en relación también a los espacios disponibles, a la disponibilidad de traslado, ¿no? En el caso de esta edición, que se pudo ofrecer traslado a las obras que venían de lugares que no eran Cava. Y los seleccionades de la categoría arte textil, 34, que representan un 12,5% del total de seleccionades. Aquí están los nombres de los jurados. El jurado de selección estuvo compuesto por Diana Dowek, Diego Perrota, Marcela López Astre, Daniel Fischer y Marita García. Y en el caso de la categoría textil, bueno, ya lo saben, Matilde Marín y quien les habla. Bueno, y yo voy a empezar un recorrido mostrando los premios. No vamos a hablar de las obras, no es el día para hablar de las obras, sí me gustaba que tuviéramos cierta claridad con los criterios. Este fue el primer premio, estaba ubicado en la Casa del Bicentenario. Aquí tenemos algunos detalles. Es una obra que realmente necesita de una cercanía para poder entender el trabajo increíble que tienen estas piezas. Por otro lado, segundo premio. Yo voy a ir pasando sin decir demasiado, ¿sí? Ustedes van a poder ver también la procedencia de los artistas. Este es el tercer premio, un díptico. Acá algunos detalles. Insisto, son fotos de apunte mías, así que disculpen la desprolijidad. Acá empiezan las 3 menciones. Esta es una de las menciones. Aquí algunos detalles. Otra de las menciones. Y la otra de las menciones. Y ahora vamos a ir recorriendo un poco toda la representación en la categoría arte textil. Yo diría que en lo que ha sido seleccionado hubo mucha cantidad de obra bidimensional, o por lo pronto para ser vista desde el frente. Era la mayoría realmente. No había tanta propuesta espacial o que, digamos, pudiera inscribirse en lo que entendemos por instalación. En general eran obras bastante frontales. Aquí espero que se entienda, esto es una fotito general de la pieza, aquí un detalle, ¿no? y el funcionamiento. La presencia del bordado fue muy importante, realmente muchas de las obras seleccionadas estaban resueltas principalmente desde el bordado. Disculpen los silencios, ¿no? Pero no, yo no quisiera decir ni media palabra acerca de ninguna obra en particular, por lo menos hoy. Estas fotos son divinas, pero porque me las acercó la artista, porque tenía yo unas fotos que no me gustaban. Esta es mía, esta foto la saqué yo. Che. Planteos muy diversos, ¿no? Cuando hablo de esa heterogeneidad, es realmente una heterogeneidad muy palpable, porque a mí me encanta ir viendo qué rumbos va a ir tomando lo textil, ¿no? Y hay algunos rumbos más racionalistas, hay algunos que creo que es lo menos que está sucediendo, y no por el salón, sino lo digo en general, que es como una tendencia un poco más expresionista, lo digo entre comillas, ¿no? Por ponerle algún nombre.
aquí fíjense, ¿no? Estas concepciones también diversas de lo que puede ser bordar o tejer, ¿no? Bueno, esta está un poquito torcida, pero me importaba que vieran el modo, digamos, el conjunto instalado, ¿no? Y esta foto claramente no es mía. Este tipo de planteos, ¿no? Que a mí me hacen acordar a los 90, y que realmente tenían una franqueza en el montaje, para mí esto no es menor, ¿no? Esta decisión tan simple y tan honesta en relación a la propia obra. Sigo mostrando. Había algunos artistas, y este es el caso, que enviaron la obra sin una categoría decidida. Aquí ustedes ven esto porque fue el momento en el que estábamos haciendo la jura, que en el Kirchner estaban todavía procesando el montaje, ¿sí? Y en este caso el jurado decidió que correspondía a la categoría textil. Digo porque acá es donde empiezan estos juegos, ¿no? Donde podría estar acá, podría estar allá, había varios planteos de escultura que podrían perfectamente haber estado en la categoría textil, y una de las cosas que a mí me pareció muy bien es que el salón respetara el modo en el que cada uno se percibe, desde el género y también en el que cada uno percibe su obra, el género de su obra, ¿no? No solamente el género en términos personales, sino también le decide el género a la obra. Y eso me pareció una de las mejores cosas, Feda, te lo digo hoy acá frente a mucha gente. Esto, digo, lo aviso porque no se nota en la foto, pero es un sublimado, ¿sí? Digital. Esto es collage también. Yo aclaro un poquito porque quizás en la foto no queda tan claro el... Esta obra también es otra que tuvo una decisión por parte del jurado de pertenecer a la categoría textil, y es una obra hecha en vidrio, con pequeñas cuentas de vidrio, y que está montada como si fuera un mural histórico, ¿no? Entonces, acá estas son los juegos, ¿no? Con las categorías que nos pueden traer como esa pregunta, ¿no es cierto? Entonces, perdón si corrí un poco, pero bueno, me interesaba que pasemos y que podamos ir teniendo por lo menos un contacto para quienes no tuvieron oportunidad de estar en el salón, y para quienes estuvimos, también es muy raro y muy distinto ver así, ¿no? Ver de golpe todo, con una nueva curación, que es la mía, ¿no? De cómo fui editando el devenir de esas obras. Entonces, bueno, un poco presentarles esto, presentarles con mucha franqueza los premios y con mucha claridad cuál fue el criterio. La discusión, yo pude presenciar un par de debates del jurado con los jurados específicos, fueron muy interesantes. Insisto, en el caso de textil realmente hubo simplemente como algunas preguntas que fueron contestadas satisfactoriamente, y la verdad es que quedamos muy satisfechas con el resultado de esa premiación. Bueno, yo voy a cortar acá para que podamos tener espacio para preguntas. ¿Les parece? He cumplido la misión de que veamos, ¿sí? Y entonces a partir de ahora poder dar lugar. Mary, vas a tener que soltarte el micrófono e ir comentando, bueno, para quién está dirigida la pregunta, porque también está bueno saber a quién le hacen la pregunta, que no sé si va a estar tan claro, ¿no? Ahí en el chat. Pero bueno, un poco abramos a las preguntas que se puedan contestar. Sí, tenemos 2 preguntas para Feda, que teníamos de antes, y la primera es de Marcela. Hola Marcela, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Ahí vimos tu obra recién, ¿no? Hola a todos. Ahí justo vimos tu obra, ¿no?
vidrio. La de vidrio. Perdón, Sí, perdón, pero genial. vamos a leer las preguntas. Discúlpenme, pero no vamos a dar participación a cada uno porque si no esto va a ser muy desordenado. Entonces vamos a leer la pregunta, se puede presentar la persona que hizo la pregunta, pero ya, ¿sí? Marcela pregunta, el tema disciplinas es súper limitante, ¿se va a hacer algún cambio? A ver, bueno, miren, la verdad, gracias Marcela por la pregunta, entiendo perfectamente. Yo lo que primero decir que, digamos, en la encuesta, más del 70, casi 75% de los artistas eligieron, digamos, continuar con un sistema disciplinario. Y eso es algo que nosotros escuchamos atentamente. Ahora bien, si ese sistema disciplinario puede tener espacios más abiertos o algunas actualizaciones en sus esquemas, es algo que estamos considerando y que pronto vamos a tener una primera propuesta. Disculpen que yo no pueda ser todavía muy explícita, porque la verdad es que vamos a querer mostrar y presentar nuestras propuestas de cambios de reglamentos, todas unificadas a todos. Entonces por eso no tengo que ser un poquito cautelosa al respecto. Pero entiendo y estamos buscando soluciones para que aquellos artistas que no se sientan a veces interpelados por algún esquema disciplinario en particular, puedan encontrar algún otro espacio en el que el ingreso de su producción sea más clara. Genial. Yo había dicho en el chat que podría ser, podría ser una categoría como categorías sin disciplinas y que todo lo que no nos encontramos identificado, pudiéramos ir a ese sector específico donde un jurado ya supiera que va a encontrarse con un montón de gente que mezcla o cruza, ¿no? Totalmente. Como una categoría al margen, categoría sin disciplina, ponele. Sí, eso es una buena propuesta. Bueno, por favor, respetemos, así puede haber más preguntas, ¿sí? Disculpame. Algo lo que dijo Feda, en los años 90, Sí. que se hizo una reforma importante al reglamento, donde se incluyó nuevos soportes, instalaciones, etcétera, etcétera. O sea, en ese momento yo me acuerdo, y fue una reforma muy grande, porque veníamos con las disciplinas tradicionales, que eran absolutamente 5 y no entraba nada más que esas 5, que esas 4 disciplinas, me refiero. Esa sección en ese momento servía para todas las personas, para todos los artistas que se sentían que no entraban en esas otras disciplinas, que podían ingresar en esa amplitud de nuevos soportes, nuevas instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En ese momento se hizo un esfuerzo de ese modo. Pienso que ahora probablemente FEDA va a rearmar otra situación, ¿no? Pero siempre el Salón Nacional en los últimos años ha tratado de hacer un esfuerzo, digamos, hacia esas direcciones, ¿no? Tenemos otra pregunta para Feda también de Lorena, que dice, ¿sería posible pensar sedes en otras provincias del Salón? Y la verdad es que sería, sí, muy necesario pensar otros esquemas, digamos, de exhibición territorial, digamos, en escenas regionales. Absolutamente, eso es algo que también estamos considerando, ¿no? Es decir, implica, en todo el proceso de traslado ya nos puso en contacto con muchos museos, ya sea de la Dirección Nacional de Museos, que están en otros lugares distantes a la Ciudad de Buenos Aires, y también estamos estableciendo puntos de contacto con museos provinciales y municipales. De hecho, ahora, hace un mes, a mí me tocó inaugurar el primer ciclo de muestras itinerantes con nuestra colección, ¿no? Resultante del Salón Nacional, que está pensado para localidades medianas y pequeñas, inicialmente en Córdoba. Son 2 muestras curadas por curadores de la región, es decir, cordobeses, en este caso Faustina Trickel para un circuito, e Indira Montoya y Luis García para otro. Esas muestras recorren 5 puntos, ¿no? Empezaron en Villa María, en el Museo Bonfiglioli, y empezaron también la otra, la del Circuito Sur, en el Museo de Unquillo, en el MACU, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo, y esas muestras además prevén actividades públicas con actores, agentes de esas escenas, y también con artistas. Es
la idea es que esas itinerancias no sean simplemente llevar muestras que están en nuestra colección, piezas de nuestra colección, sino que funcionen como una prenda de un diálogo y un intercambio con esas escenas. No, en ese esquema, la idea es tener un programa regional todos los años en los que el Palais pueda, digamos, presentar sus muestras, pero insisto, ¿no? Pero fundamentalmente establecer diálogos que nos ayuden a esas vías de descentralización. Ese camino para luego hacer exhibiciones tal vez parciales del salón, en otras ciudades provinciales, y cuestiones así son todas instrumentos que estamos analizando, porque una de las voluntades centrales que marcan esta gestión es la descentralización territorial de las acciones, como contaba. Buenísimo. De preguntas tenemos hasta ahí. Después tenemos comentarios que fue dejando, a ver si tenemos alguna nueva pregunta. Alfeda Baeza dice que la encuesta se armó como proyecto sobre identidad de género y las identidades sexuales. ¿No considera invasivo en algún aspecto esa variable? No, yo lo que dije es que la encuesta tenía 50 preguntas y que estaba dirigida a muchísimos factores, de los cuales una de 50 era esta. A ver, sí, eso fue una cuestión de discusión que se presentó en ese momento en la encuesta, y muchas gracias por la pregunta para poder volver a ponerlo en cuestión. Es decir, luego de algunas reacciones decidimos que esa parte de la encuesta sea optativa. Ahora bien, es decir, en su momento produjimos una pieza audiovisual con Marlene Guayar y con Eugenia González, que es otra persona del equipo, especialmente digamos que trabaja en el área del Salón Nacional, explicando que para nosotros en su momento era vital que esas comunidades se visibilicen. En su momento, en esa pieza audiovisual, Marlene Guayar, por ejemplo, citó una publicación muy importante del 2005, que fue La Gesta del Nombre Propio, que fue la primera recolección de la situación de la comunidad travesti trans, que la organizó una asociación civil y no el Estado. Es decir, tener datos realmente de esas comunidades y de su capacidad de inserción en nuestras políticas culturales es el único modo que tenemos de diseñar políticas públicas. En ese sentido, digamos, en ese momento decidimos hacer optativa esa sección, pero incitarles a todas esas personas a hacerse visibles en los registros de la encuesta. Y la verdad es que la iniciativa tuvo bastante éxito en ese punto, porque la mayoría de las personas eligieron poner alguna definición, digamos, en ese marco. Buenísimo. Ahora tenemos para Feda, Matilde y Karina. ¿Qué piensan de reintegrar las grandes premios y los subsidios al salón? Los subsidios, ¿qué subsidios? Claro. No sé qué subsidios habla. El gran premio, bueno, en este momento, en esta reforma que se hizo hace 2 años más o menos, ¿no? Sí, 2018. 2 ediciones, claro. Pensiones, dice Silvio. ¿Eh? Pensiones, habla Silvio. Pensiones. Por eso yo decía los subsidios, me estaba desconcertada. Las pensiones están presentes, bueno, Feda por ahí puede contestar mejor que yo. Sí, si queremos. Están presentes en los premios a la trayectoria. Yo sé que hay una lucha de los artistas, lo digo desde el mundo de los artistas, porque se piensa que se ha perdido, ¿no? Esas disciplinas, con cada uno su premio específico, su pensión específica, ¿no? A mí me parece particularmente que en el caso de eso sigue existiendo a través del premio Trayectoria. Lo que sí creo, como artista, es que el premio Trayectoria tendría que respetar las 8 disciplinas, digamos, que están presentes en el salón. Eso es lo que yo pienso. Porque yo he estado como jurado del premio a la Trayectoria, no este año, sino la otra vez, y no se respetaba, o sea, es un poco difícil la situación, ¿no? Porque a veces tampoco se presentan los artistas,
O sea, de golpe no se presentan una persona de textil a premio trayectoria, ¿no? Entonces creo que es una cosa de ambos lados, desde los artistas que tengan una presencia activa en presentarse a premio trayectoria y desde los jurados de premio trayectoria que realmente respeten las disciplinas. Eso yo lo veo desde la parte de arte. Feda puede comentar. Sí, no, yo Matilde coincido, entiendo, digamos, esta no es la primera conversación que tenemos al respecto, sino que claramente lo hemos conversado con las asociaciones y con todos los grupos, digamos, que están presentando este reclamo. Primero decir eso, es decir, cuando se dice que se perdieron los premios del Salón Nacional, la verdad es que lo que hay que decir es que no se está de acuerdo con el circuito de premiación, lo cual no es lo mismo que decir que no se perdieron, porque las pensiones, las 8 pensiones existen y se dan. Eso es un punto en el que a mí la comunicación clara me gusta, es decir, no estar de acuerdo con el circuito, no estar de acuerdo con el criterio que se elige en el jurado, es un punto. Decir que se perdieron es otro tema. En ese aspecto, digamos, es, primero, a ver, el Palais de Glace es la organización que media en la organización del Salón Nacional. El Salón Nacional es una política de la Secretaría de Patrimonio Cultural. En ese sentido, nuestra función es tener el vínculo con la comunidad para conocer sus pedidos, sus apreciaciones, sus comentarios, sus reclamos. Pero después, como tiene que ser en el organigrama, la Secretaría de Patrimonio Cultural es la que conoce y la que tiene el panorama completo de todas las políticas de adquisición, de subsidios y de pensiones que se dan en todo el área de cultura. Entonces, es la Secretaría de Patrimonio Cultural la que finalmente toma digamos, esa decisión, consensuándolo con todos los organismos que están implicados. En este caso, por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces, ese es el ámbito de discusión. Nosotros creo que hemos, digamos, sido receptives y escuchado todos estos pedidos y tomado nota de ellas y discutido, digamos, en esas instancias estas cuestiones. Pero eso es lo que tengo para decir por ahora. Sí, a mí me parece que es una sensación, ¿no? Que yo tengo que se está armando un camino que, bueno, que se tiene que ir perfeccionando, ¿no? Porque un poco como estaba antes la situación, dar una pensión, que es importante, por ejemplo, visualizando una sola obra, a veces yo misma me preguntaba cuando era jurado, era complicado. A mí siempre pensé que tenía que verse como un panorama de ese artista, ¿no? En este caso, como ahora se presentan los premios a la trayectoria, yo cuando estuve como jurado, tuve la oportunidad de ver un panorama de esos artistas. Lo que sí, vuelvo a decir, falta esta cosa de que realmente se respeten en esos premios a la trayectoria las 8 disciplinas que en este momento están inscritas en el Salón Nacional, ¿no? Pero a mí me parece que por un lado ha ganado una visibilidad distinta, porque por ejemplo, hay lugares para exhibición donde la obra se pone de una manera casi museológica, que antes no se tenía en el Salón Nacional. Ahora se pone con mucho respeto. Ya sucedió la otra vez y ahora también. O sea, es como que se va ganando y se va perdiendo, se va ganando y se va perdiendo, pero creo que al final toda esta especie de remodelación que se empieza a hacer probablemente conforme una situación mucho más digna para el salón. Eso me parece, ¿no? Porque no siempre estaba bien colgada la obra, bueno, no quiero andar en esos temas. Pero y respecto a lo que decía, a lo federal, que decía Baeza, eso es, Feda, es cierto, porque se hicieron también intentos. Yo fui jurado, por ejemplo, en Misiones, se dividió el país en 4, qué sé yo, pero nunca dio mucho resultado. Es algo que hay que estudiarlo muy bien, y bueno, lo que acabo de entender, de escuchar ahora, de empezar
localmente hacer curadurías, eso también empieza a ayudar y a dinamizar la escena, ¿no? Sí, Bueno. sí, totalmente. Pregunta Emilia, ¿cuándo se va a realizar el Salón 2021? A mí. La verdad es que como estamos en un proceso, digamos, de repensamiento de algunos aspectos del reglamento y cuestiones así, todavía la definición de cuándo se van a abrir las inscripciones está, digamos, en suspenso, pero prontamente vamos a comunicar la fecha igual. Buenísimo. Por ahí había una pregunta sobre el vidrio, que decía... Sí, era un comentario que decía que habría que incluir la disciplina del vidrio. Sí. Creo que Lucía Baimeister lo decía. Yo, pensando eso, yo digo, en realidad no, o sea, el vidrio puede estar inscrito en todas las disciplinas, porque depende cómo uno lo use. Lo puedo usar como una instalación, lo puedo usar dentro del textil, lo puedo usar como grabado, imprimiendo sobre el vidrio. O sea, ¿qué es lo que uno hace con el material? ¿Y dónde lo ubica? ¿No? Entonces me parece que muchas veces hay que pensar, bueno, ¿qué hago con este material y dónde lo ubico directamente, ¿no? Me parece que en el caso del vidrio tendría que ser algo así. Yo lo visualizo como en todos lados, porque hasta uno puede pintar encima del vidrio y inscribirlo en pintura, ¿no? Creo que en eso no hay limitaciones. Sí, hubiera sido bárbaro, por ejemplo, tener algo como artes del fuego. Y entonces ahí Bueno, pero lo antes que es claro, vitrofusión entra como disciplina, no solamente como material, digo, ¿no? Como disciplina. ahí te entra cerámica, ahí te puede entrar cerámica y el vidrio, te entra todo. Por eso digo, ¿viste? Eso ampliaría, te lo decimos, Feda, eso ampliaría la posibilidad de que entren todas aquellas disciplinas que trabajan con la transformación en el fuego, y te puede aparecer algo de cocina también, que esa es la otra parte, ¿no? De la extensión de las... Si aparece un vidrio uno lo toma, no es que lo rechaza para nada. No, y claramente a mí me sorprendió mucho cuando no solo lo seleccionaron, sino que además, al tener que decidir en qué disciplina entraba, por la manera entramada en la que estaba trabajado ese mural, entró en textil. Y la verdad que me parece muy bien, o sea, está muy bien. Hemos recibido con mucho afecto esa decisión, así que está muy bien. Perdón, quería comentar algo, pero quizás sucede eso, como no tiene un lugar, no se le ha dado un lugar al vidrio, se lo trata de poner en alguna otra categoría, y quizás al darle una disciplina se le da un lugar que creo que hoy, digamos, no lo tiene, ¿no? Como ha pasado con las otras disciplinas hasta que se le dio ese marco dentro del salón. Sí, por eso. Creo que hay a mí un temor que me da es la cosa de la mismidad, ¿no? De que todo tienda a ser medio lo mismo. Yo estoy muy feliz de ver salas del Salón Nacional donde todas las disciplinas están presentes. Eso es, pero maravilloso. Ahora, el tema es, por ejemplo, cuando se hace la selección, tiene que haber gente que sepa de cada una de las categorías, ¿no? Digo, es muy importante eso. Creo que hay que todavía mejorar aún más eso, porque el momento de la premiación, y es un momento importante, porque para el artista es un momento muy importante, pero es, digamos, es la instancia final, ¿no? Es ya con la muestra montada. Creo que en el momento de la selección es muy, muy importante que haya más especificidad de conocimiento de cada una de las disciplinas que pertenecen, ¿no?, al Salón Nacional. Sí, claro. ¿Hay algún comentario más? Pero por favor, Sí, yo les pido, no lo hablemos, o sea, mándenlo, después si podemos, si tenemos un ratito, podemos hablar un ratito, pero para que no se nos escapen preguntas de personas que tienen ganas de consultar algo, de lo que sea. Claudia pregunta, ¿el cruce de materiales es limitante para no ser aceptado un trabajo como textil en el Salón Nacional? No, yo creo que no, digamos. No. Obviamente depende de la mirada del jurado. En este punto nosotros establecemos el marco, pero en las discusiones que se han dado no ha resultado Para nada. una limitante, no en absoluto. No, hace mucho ya que eso no es limitante para nada.
Después tenemos comentarios, dice, siempre pienso que me gustaría que la premiación se haga llegando al cierre de la exposición y que uno de los votos sea el público general. Yo creo que este salón da para algo así. Tomo nota. Claro, pero lo que pasa que los jurados de premiación son representantes de los artistas, o sea, los artistas votan esos jurados, o sea que de algún modo hay una representación, ¿no? No es que no hay representación, hay representación. Sí. Después tenemos otro comentario, dice, para Feda, dijo, el salón construye comunidad, espacio de convivencia que se cristalizó, por ejemplo, en los diálogos que organizaron. Fueron muy buenos, dijo. Muchas gracias. Me gusta la entonación que le pone Mary, ¿eh? Estoy tratando. Como que te lo dice ella, ¿viste? Esperen, estoy buscando porque hay preguntas, pero hay más comentarios en general. Siguen hablando del tema de las pensiones. Dice, el premio Trayectoria hizo perder y sí perder las pensiones para cada disciplina. Y otro tema muy importante es que el Palais de Glas, el Palacio Nacional de las Artes, pierde obras para su patrimonio, siendo que los premios a la trayectoria pasan a formar parte del Museo de Bellas Artes. Otro tema, ¿no? Comentario, sí, ¿Verdad? como otro tema enorme. Insisto en que es una política de distribución patrimonial. Claro. Que obviamente no la toma el Palais de Glas y tampoco la toma el Bellas Artes solo. Es decir, tiene que haber ahí una coordinación que sea la que piense eso. Digamos, obviamente a mí, como directora del Palais de Glas, que más quisiera que la mayor cantidad de obras pertenezcan a nuestro acervo. En parte, bueno, está el establecimiento en esta gestión del premio 8M, que garantiza también un ingreso anual de 8 obras. Pero bueno, nada, son caminos diferentes. Pero insisto, es decir, hay una decisión de distribución patrimonial dentro de los museos nacionales que es, a mi parecer, bastante lógico que lo tome una autoridad que tenga una mirada panorámica al respecto, más allá de lo que cada uno pueda pensar. Y después sigue un poco la conversación de la categoría sin disciplina y preguntan, ¿cuál es el criterio para la selección de un jurado frente a una categoría sin disciplina? Y sí, eso lo tendríamos que evaluar. En general, lo que sucede, yo no estuve este año, pero otras veces lo que ha sucedido es que finalmente lo tenemos que ubicar en una disciplina. Claro. O sea, porque como al no existir una categoría, no sé cómo fue este año, o sea, uno lo ubica. Y a veces yo prefiero como artista ubicarme yo, no dejar el libre albedrío. Porque este año, una de las cosas que yo vi es que había una obra muy interesante de golpe puesta en escultura, cuando podría haber estado en textil y haber ganado un premio, por ejemplo. Entonces, yo como artista jamás dejaría mi obra suelta, nunca. Yo la ubicaría en un lugar, porque sé que ahí voy a tener posibilidades. Porque si dejo que los demás me la ubiquen, por ahí no es seguro. Yo no dejaría nunca mi obra suelta, jamás. Con estos reglamentos. El día que no haya disciplina en el Salón Nacional, no hay disciplina, o sea, es como los otros salones, como los otros premios. Pero en este momento las reglas de juego son esas. Después preguntan, ¿por qué se dividió la muestra entre el CCK y la Casa del Bicentenario cuando el CCK podría albergar toda la muestra? Bueno, primero decir, duplicamos la superficie expositiva, aumentamos un montón las selecciones. Está bien, lo entiendo, pero... después el CCK forma parte de muchos ministerios. Ustedes tal vez no lo sepan, pero el CCK tiene una programación compleja y es como una ciudad de distintas iniciativas, ¿no? Es decir, y todas vinculadas al Ministerio de Cultura, pero también al Ministerio de Educación y también al de Comunicación. Entonces, la programación del Kirchner es muy solicitada y además tengamos en cuenta que cuando se estableció el salón había 6 meses de calendario trazado de exhibiciones. Entonces, lo mejor logramos para duplicar la superficie expositiva y atender al pedido de que la selección sea más amplia, fue conseguir 2 sedes, con una distancia relativamente, digamos,
buena entre ellas, es decir, se puede ir hasta caminando de un espacio al otro, y aprovechar la infraestructura del Kirchner. Así que esas fueron las razones operativas de por qué se dividió, digamos. Por los compromisos de programación del Kirchner, porque esos compromisos de programación no solo son solo del Ministerio de Cultura, sino son de varias áreas diferentes, y entonces tomamos esa decisión. Buenísimo. No tenemos más, tenemos un comentario. Dice, muy buena la apertura y los debates que se están propiciando. Más allá del resultado inmediato, lo valioso es lo que se está construyendo. Sí, lindo comentario para... Una cosa más, María, sí, aprovecho el comentario e invitarles, digamos, este espacio, el salón demanda participación, es decir, por eso yo aprovecho este lugar y por eso yo participo y acepto los convites, no solo porque nada, me interesa mucho la producción, digamos, que ustedes desarrollan, pero además incitarles a la participación en todas las instancias que nosotros generemos, ¿no? Es decir, es muy importante este esquema de representación que el Salón Nacional tiene y que marca su historia, se hace posible a partir de la iniciativa de todos. Entonces les pido eso, que estén pendientes de esos espacios que vamos generando, que son espacios públicos, que son espacios abiertos, y que los tomen, aunque no estén de acuerdo con nosotros, que los tomen, digamos, para hacerse oír. Feda, y algo muy importante me parece también en esta idea de participación y de espacios, es también entender que el Palais de Glass hoy también cuenta con un espacio académico en el que se puede apoyar cuando se trate de lo textil, ¿sí? Y esto te lo digo frente a todos, ¿no? Que no es menor. Digo, que también nos apoyemos mutuamente. Sabemos que en las instituciones públicas todo es muy remado y muy complejo. El CAT, por ejemplo, por otro lado, tiene una cantidad de acervo, están catalogando una cantidad de material. ¿No? Si nosotros estamos un poco más conectados y tal, podemos generar también espacios de mucha solidez, ¿no? Y de mucha generosidad en cuanto a lo que se pueda trabajar de manera colaborativa, me parece. Esto también, ¿no? Era un poco el objetivo de esto. Yo no saben cómo les agradezco, Matilde y Feda, a ustedes la presencia acá, a todos los que se han inscrito, que son un montón, y quienes están, así que realmente son los lugares donde se puede empezar a gestar, donde las dudas que había sobre tal cosa, sobre tal funcionamiento, bueno, se pueden acá manifestar y puede haber una respuesta, ¿no? que nos deja tranquilos también, porque si no, fabulamos todos, ¿no? Ajá, que el Salón Nacional, que el no sé qué, si es por fabular, somos geniales. Entonces, estos espacios dan mucha salud en ese sentido, ¿no? Que se puede escuchar una respuesta a algo que sin esa respuesta puede ser interpretado de cualquier manera y bueno, y llevar como a una serie de limitaciones que serían una tontería. Así que nosotros desde el campo, un poco más de lo textil, estamos realmente muy conformes con la participación, con el lugar, que ese 12,5% es importante, ¿sí? Sabemos que hubo categorías muy dañadas en ese sentido, que es nuestra querida cerámica y el grabado, que realmente tuvo muy poca representación. Eso yo no entiendo, o sea, eso sí, realmente no sé cómo pudo haberse dado. Nosotros seguiremos participando del salón y de las miles de maneras que se pueda. Así que bueno, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta más, la puede escribir, y si no, ya vamos cerrando porque es 1h30 que estamos y todos tenemos que ir a cenar. Sí, hay un par de preguntas más. Sí, hay una para Matilde, si no se la viste, dice, ¿en qué categoría te parece que me podría haber presentado con mi obra de vidrio? Yo podría haber mandado a pintura, pero rebotaba, es difícil, pregunta Marcela. Sí, yo se la contesté por privado, porque Ok. teníamos tiempo, ¿no? Buenísimo. También, Y Diego, sí, está bien. Perdón, también depende de la amplitud, Marcela, porque de golpe, yo por ahí estoy en pintura y me presentan una obra de vidrio
con diversidad, cómo se usan los tonos, etcétera, etcétera, y yo la tomo, ¿entendés? Tiene que ver mucho la amplitud mental del jurado. Eso también lo he sufrido yo como artista, digamos, ¿no? Bueno, y no sé si había... Pues es así, Diego que pregunta, ¿qué pasa cuando en las opciones para elegir jurado que te represente no existe uno de la categoría a la que aplicas, como es en el caso de textil, que solo fue jurado de premiación? Bueno, serán cuestiones que seguiremos trabajando en el siguiente reglamento. Por ahora, digamos, las opciones, el jurado fue un jurado de 5 de selección, y después el jurado, digamos, de disciplinario fue el que otorgó, digamos, los premios disciplinarios. El jurado inicial de selección otorgó los 3 primeros premios a las 3, al conjunto de las categorías. Igual, no, esperen, estoy un poco confundida. En realidad, cuando votaron el jurado disciplinario, había personas de la disciplina que se propusieron, entonces sí tenías opciones de elegir personas de la disciplina para los premios disciplinarios. Ok. Y después tenemos comentarios, pero en general ya estamos de preguntas, sí. Bueno, entonces, ¿no? Hora de ir cerrando. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por las preguntas, por la paciencia también. Disculpen, pero siendo muchos no podemos, si empezamos a hablar todos, estamos realmente en un lugar que acá había una necesidad también de información, ¿no? Yo creo que esta mesa cumplió también un rol informativo, me parece, y clarificador en varios casos. Yo les agradezco muchísimo y bueno, y seguimos en contacto, ¿sí? Vamos a mandarles a todos la grabación, la van a poder, si la quieren bajar, o bueno, después vemos si es que subimos el video a algún lado, daremos ese link, y si no directamente el de Zoom, ¿sí? Bueno. Muchísimas gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Gracias. Gracias.